lo único que nos resta saber es cómo está el país y cómo está el mundo, y eso lo sabremos en las noticias del día de hoy. Noticias. Estoy al aire, pero no me importa, no me importa. Ya fue. Se registraron 540 fallecidos, sigue alta la cantidad diaria de muertes por coronavirus. Los casos registrados fueron 15.920 en las últimas 24 horas. Con esto suman 3.021.179 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Así lo informó hoy el Ministerio de Salud. La cantidad total de muertos ya llegó a 64.792. Efectivamente, amiga, siguen subiendo los números de fallecidos. Eso es lo único lo que preocupa realmente. No estamos empezando a ver cómo empiezan a agrandarse el conteo de número de fallecidos debido a que empiezan a fallecer las personas que estaban ocupando las terapias intensivas, que eran muchas. Las medidas restrictivas, por su parte, empiezan a notarse en el sentido de la cantidad de contagios, que siguen disminuyendo e incluso para un lunes es un número dentro de todo bastante bajo. Hay mucha esperanza, por lo que pude conversar, igual toquemos madera, con gente de los ministerios de salud de provincia y de nación, con respecto a que la curva finalmente empiece a bajar y se confirme esta tendencia a la baja. Lo que sí que vamos a tener, y que ya anticipamos nosotros aquí en el programa la semana pasada, es el número de fallecimientos, que va a crecer, porque tuvimos récord de contagios hace 2 semanas. Ahora se empiezan a ver esos números de fallecidos. Argentina debe estar con este número de fallecidos, amiga, entre los 5 países con más fallecidos por cantidad de habitantes del mundo. Una locura. Sí, es muy grave. Es muy grave la situación, la verdad, y esto preocupa muchísimo, Mientras tanto se empiezan a implementar las medidas en todo el país. Tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA que está en casi 80%. El promedio en el AMBA lo baja la provincia de Buenos Aires, que tiene más disponibilidad, porque la ciudad de Buenos Aires ya tiene 84% de ocupación de camas de terapia intensiva. Eso es lo que podemos decirle con respecto a los números. Quirós defendió esta mañana las medidas de restricción de la nocturnidad y los encuentros sociales, pero sigue lavándose las manos con respecto al tema de la educación y las clases presenciales, abiertas o no. Con respecto a ese tema también hay que decir que decidió la ciudad de Buenos Aires prohibir las obras de construcción, mientras que en la provincia no. Ahí se encuentra una diferencia grande en cuanto a las restricciones. Dicen que la medida la toma la ciudad de Buenos Aires porque los y las trabajadoras de la construcción son en su mayoría de la provincia de Buenos Aires. Como que le tiran un palito a Axel Kicillof por allí. Mira. En fin, ahora sí, llegamos a la segunda noticia del día de hoy. COVID-19, gestiones con el Reino Unido, China e Israel para la producción de vacunas en la Argentina. Estuvieron a cargo de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, quienes además intercambiaron experiencias sobre la campaña de vacunación y la gestión de la pandemia. Efectivamente, el primer encuentro virtual fue con el embajador chino en la Argentina, Zhou Xiaoli, el también embajador argentino en China, que es Sabino Bacanarbaja, y los directivos de Sinopharm, tanto de China como de Argentina, y representantes de lo que es la empresa Synergium BioNTech, que son los que podrían llegar a hacerse cargo de la fabricación de esta vacuna, la vacuna china que nosotros estamos usando aquí, que es la de Sinopharm, en nuestro país. Dijeron que hay buena voluntad de ambos gobiernos para poder lograrlo. ¿Por qué? ¿Por qué empiezan estas negociaciones para producirlo en Argentina, amiga? Porque China decidió no exportar más vacunas hasta que sea la celebración del aniversario del Partido Comunista Chino, que es en unos meses. Entonces decidieron no exportar más vacunas, pero sí permitir que se produzca en otros lados del mundo. Miré ese dato. Sí, es algo que está sucediendo en China en este momento. Decidieron no exportar.
Bueno, en fin, lo que sí tenemos también, bueno, con respecto a ese tema, amiga, también pasa lo mismo con la Covishield, que es la de AstraZeneca que hicieron en India. Viste que India, ya lo hablábamos la semana pasada con nuestro entrevistado, con Narish, que nos contaba, hablamos de esto, de que China no va a exportar más vacunas, y nosotros la que teníamos era una vacuna hecha por India, pero es la fórmula de la AstraZeneca. Para la gente que se dio la primera dosis de AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, de la Covishield, quédense tranquiles, porque nosotros vamos a recibir, antes de que termine el primer semestre del año, supuestamente 20 millones, para mí no, pero vamos a recibir vacunas de AstraZeneca para la segunda dosis que le falta a mucha gente. Entonces quédense tranquiles que aunque India no fabrique, es la misma fórmula y va a llegar igual. Así que por favor, para sumar un poquitito de tranquilidad, amiga. Genial. Y después también hubo por la tarde otra reunión con Mark Kent, que es el embajador británico, sí, un tipo bastante personaje, Superman. no sé si lo conocen. Clark Kent, el hermano de Clark Kent. El hermano de Superman. Sí, efectivamente. Y estuvieron hablando de posibilidad de continuar, de ser parte, en verdad, de la producción de Oxford AstraZeneca en la Argentina. Recordemos, lo hizo Hugo Sigman aquí, hizo el juguito que va dentro de las vacunas AstraZeneca, pero ese juguito fue enviado a Estados Unidos se le encanutó y no la vimos más ni en figuritas. La vacuna. Así que bueno, esperemos que sirva este lobby para algo. Mientras tanto esperaremos y por suerte siguen llegando más vacunas. Ahora lo que llega es la tercera noticia del día de hoy. Ampliaron la denuncia contra Larreta por desoír el DNU y habilitar las clases presenciales. La abogada Valeria Carreras amplió las acusaciones contra el jefe de gobierno porteño por no respetar el decreto presidencial que rige desde el sábado, que prorrogó la suspensión de clases presenciales hasta el 21 de mayo. Ya tiene 12 denuncias Rodríguez Larreta por estos delitos vinculados a la decisión de mantener las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, que recayeron en distintos magistrados, ¿no? Porque es por sorteo. Lo cierto es que son medio falopa estas denuncias, como la que hace Valeria Carreras, abogada, por ejemplo, de las víctimas de Lara San Juan. La mayoría de estas denuncias igual se acumularon. Son simbólicas, efectivamente, son simbólicas. Hicieron para mantener el tema en agenda. La mayoría cayeron en el juzgado de María Servini de Cubría, esta jueza tan de perfil alto y tan conocida en la Argentina, debido a que allí cayó la primera de las denuncias. Entonces muchas empiezan a formar parte de la misma denuncia, se empiezan a agrupar las denuncias y por eso es que caen en María Servini de Cubría. Esto lo explico porque de las 12, 8 estarán con ella y decís, qué sorteo más raro, que siempre le cae a ella. No es por eso, sino es porque se agrupan las causas. Con respecto a este tema hay que decir algo que es muy importante, y es que hoy va a fallar la Corte Suprema de Justicia. Nosotros cuando analizamos el discurso de Alberto Fernández diciendo que iba a presentar un proyecto en el Congreso para los supuestos superpoderes, lo ponemos entre comillas, que le permitan a él tomar decisiones sobre educación, salud, etcétera, en distintos distritos supuestamente autónomos del país, nosotros comentábamos que eso fue una sugerencia off the record de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema le dijo, por lo bajini, podríamos decir, Alberto, presentate esto en el Congreso para que, puedas hacerlo legalmente. ¿Qué anticipaba eso? ¿Qué analizamos nosotros en el programa el viernes? Que anticipaba que la Corte iba a fallar en contra de la decisión de Alberto Fernández, en contra del DNU y su constitucionalidad, y a favor de Rodríguez Larreta. Y finalmente, hoy va a fallar la Corte Suprema y todo dice que es a favor. Todo indica que es a favor, mi querida amiga. Veremos cómo sigue esto, porque es raro que la Corte Suprema falle a favor, en contra de un DNU este año, cuando el año pasado falló a favor del primer DNU, que es calcadísimo a este DNU. Es casi el mismo DNU. Entonces es raro que un año la Corte falle una cosa y al año siguiente falle otra. Es raro en la lógica de las personas que no viven en este mundo. Cuando vos vivís en este mundo te vas dando cuenta que nada es raro. Nada es raro. Nada te sorprende. Nada te sorprende de la Corte Suprema de Justicia y de la justicia en general. Sí, de nadie. De la vida, sí. Ya no te sorprende nada. Efectivamente, amiga, efectivamente. En fin, veremos cómo continúa esto. Mañana tendremos la noticia, seguramente, sobre lo que decía la Corte Suprema de Justicia y qué medidas tomará el Gobierno Nacional para hacerle frente a ese fallo desfavorable. Lo cierto es que está muy enfrentado el Gobierno Nacional con la justicia. Viene teniendo fallos muy en contra. En la última semana
hubieron 3 fallos muy importantes en contra de las decisiones del gobierno nacional, y ya no se le puede echar más la culpa a Marcela Lozardo, porque no está. Ya está Martín Soria, que hasta aquí no ha podido salir de los discursos altisonantes y no ha podido mostrar medidas prácticas. Esperan igual avanzar en una reforma judicial cuanto antes. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a la información económica, porque aquí llega la cuarta noticia del día de hoy. Pymes, el costo de producción aumentó un 20% en el primer trimestre y fue directamente a los precios minoristas. Un informe trimestral de ENAC advirtió sobre la escalada de los insumos. Lejos del techo del 29% del gobierno, los empresarios ven una inflación cercana al 45% en el 2021. Consumidores Libres midió en abril un alza promedio del 4.72% en una canasta de 21 productos. Tremendo, 21 productos básicos, 5% casi de aumento promedio. Es un montón, chicos. ¿A quién le aumentó 5% el sueldo en abril? Es raro. Aquí entran a jugar muy fuertemente también el tema tarifas. A propósito de las tarifas, un 36% de los empresarios pymes sostienen que no se deberían aumentar, y un 24% respondió que admitiría un aumento del 20% o una suba del 10%. Eso le preguntaron en esta misma encuesta a las pymes. Lo cierto es que están bastante acogotadas las pymes en este sentido, y con una inflación de abril del 5% estaríamos ya casi pegando en el palo de la inflación anual que había pronosticado Martín Guzmán, ¿no? Bien. En fin, triste la situación económica también, triste el aumento de los precios y triste la falta de control. Lo que vamos a hacer ahora es ir a dar una vuelta por América Latina, más precisamente a Colombia, porque aquí llega la última noticia del día de hoy. Al menos 19 muertos y 800 heridos por protestas que provocaron un cambio de ministro en Colombia. La Defensoría del Pueblo subió a 19 la cifra de muertos, 18 civiles y un policía, y el Ministerio de Defensa contabilizó a su vez 846 personas heridas. Sí, es muy grave, hay una alerta militar en gran parte del territorio nacional, y la administración del presidente Iván Duque, que no tiene ministro de Hacienda ya, por la renuncia de Alberto Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda que había llevado adelante esta reforma tributaria, está sacando los milicos a la calle, lo que es bastante común en Colombia. Y los organizadores y las organizadoras del paro que se está llevando a cabo en el país, sobre todo en ciudades, en provincias como Cali, subieron más las exigencias de sus reclamos, y ahora no solo esperan que se quite esta reforma, sino que además se empiece a discutir otro tipo de cuestiones, como ayudas sociales, algo que Iván Duque no tiene ni pensado hacer, no tiene ni pensado largar un manguito para la gente que se está cayendo del sistema. En fin, recordemos, Carrasquilla había sido ministro de Álvaro Uribe entre 2003 y 2007, un ministro bastante sanguinario de Uribe, ya que estamos, digámoslo. En fin, era una reforma tributaria que Duque el domingo, ante las graves protestas, decidió retirar esta reforma, que lo único que hacía era aumentarle los precios a la clase media y a la clase baja. Le solicitó al Congreso Duque que retiren este proyecto del Ministerio de Hacienda, y bueno, ahora verán cómo siguen, porque esta inestabilidad va a ser muy difícil de controlar. La gente ahora no solo no quiere ese proyecto, sino que además quiere una reforma que sea benévola con los sectores medios y bajos de la sociedad, y no tanto con los altos, ¿no? Algo que es muy difícil de conseguir, la verdad, en Colombia, una Colombia gobernada por la derecha más pro-yanqui que puedas encontrar en nuestro continente desde hace muchísimos años.